On July 11th, 2021, a loud call for freedom was heard on the streets of communist-ruled Cuba. Fed up with 62 years of nada, nothing, but Castro communism, oppression, and scarcity, what does the future hold for the people long robbed of any opportunities? How did we get here? What we learned, and can we finally be free? SOS Cuba is a weekly 6-episode series hosted by me, Enrique Santos, and Telemundo and NBC journalist Jose Diaz-Balart. We invite you to join us, our guests, social influencers, artists, and journalists from the island, as well as the global exile community, as we dive deep into the history that shaped us and talk patria, vida, libertad, and human rights in Cuba. Enrique, can I introduce our next guest? Please do, Jose. Raúl Escuadrón is one of the pillars of rap music in Cuba. He is a pioneer of that extraordinary form of expression in the island. That form of expression is filled with danger in Cuba because it's an expression of protest, and that is not tolerated on the island. As a matter of fact, Escuadrón Patriota, one of the groups that he founded in Cuba, had an extraordinary song called Decadencia, that caused a lot of problems for them, but it also made a huge impact in Cuba. Would you say that Decadencia was one of the first, if not the first, protest songs that an artist dared to sing inside the island? Absolutely. Raúl Escuadrón, it's an honor, es un honor contar contigo. contigo. ¿Cómo están? Saludos a ustedes, a toda la audiencia y gracias por la oportunidad de compartir en este pequeño espacio. De verdad, muchas gracias. Raúl, gracias. Sí, a ti, gracias por estar aquí con nosotros. Estás exiliado en los Estados Unidos ya hace 2 años. Llévanos en Cuba, llévanos al momento cuando tú decides criticar públicamente a través de tu canción Decadencia a la dictadura de Cuba, viviendo aún todavía dentro de la isla. Yo soy producto de un proceso. Recordemos que casi todos los jóvenes en Cuba están sometidos al proceso de adoctrinamiento de la dictadura y del régimen. Yo no soy una excepción. Yo soy hijo de educadores, soy hijo de maestros cubanos que educaron muchas generaciones de maestros. Lo que sucede es que yo me di cuenta muy temprano que algo no andaba mal. He dicho muchas veces que vengo de la doble realidad de ser pobre y de ser negro dentro de un país que prometió muchísimas cosas para las minorías y que no cumplió absolutamente nada. Yo soy un producto de esa gran mentira que fue el castrismo, que fue la revolución de Castro. Sucede que yo muy temprano, yo vivía con mi mamá, nosotros pasamos muy duro, mi infancia fue muy dura, en medio de un contexto de pobreza, como ya les decía, y fueron cosas muy puntuales que me hicieron reflexionar mucho, sobre todo ver a mi mamá llorar muchas veces por el problema de las condiciones en las que vivían desde muy pequeño. Y a medida que fui creciendo, había una pregunta que en mi cabeza no tenía en ese momento respuesta, que yo decía, pero bueno, ¿cómo? Si por todos los canales, si por todas las vías posibles, este gobierno nos dice que la revolución es buena, que está hecha para que la gente viva bien, para que la gente pueda evolucionar en la vida, pueda tener proyectos, pueda tener planes, ¿por qué nosotros? Porque hay una mayoría que vive tan mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, cuando uno es niño, uno se puede en algún momento cuestionarse ciertas cosas, pero tú no tienes la respuesta. No puedes organizar bien ese tipo de concepto en tu mente. A la medida que fui creciendo, fui entendiendo cuál era el epicentro de la gran mentira que nos estaban vendiendo. Y no era más que el régimen, no era más que la dictadura, no era más aquellos que estaban disfrazando de una revolución. Y no era absolutamente nada de eso. Era mucha pobreza, mucha miseria, mucho sinsentido, no había futuro para las generaciones, por supuesto la mía. Y cuando yo entendí eso, es que comienzo a organizar mis ideas y vino el hip hop. Vino el hip hop que yo lo utilicé como una herramienta. Desde el día 1 yo utilicé el hip hop, el rap, como una herramienta para poder
darle voz a eso que yo venía sintiendo ya dentro mío, tú sabes. Y utilicé el rap para ese tipo de discurso, para criticar, para cuestionar, pero sobre todas las cosas, para condenar la gran mentira que fue desde siempre la Revolución Cubana. ¿Qué arriesgaste tú en ese momento? Porque sabemos que todo es controlado. Mira, Enrique, yo verdaderamente hay una etapa en la vida donde tú haces las cosas y de momento no mides consecuencias. Nosotros había un movimiento muy intenso, sobre todo de hip hop y rap dentro de Cuba, que estaba siendo muy crítico. A partir del 2003 hubieron algunos proyectos que empezamos a ser muy críticos con el régimen desde el comienzo. Tú estás dentro de aquel hervidero y comienzas a asumir roles que tú de momento no piensas mucho en las consecuencias de lo que pueda pasar. Y eso me pasó a mí. Yo empiezo a hacer aquellas canciones, cada vez me pongo más beligerante en mi discurso, cada vez me voy radicalizando más en mi discurso, pero yo en el momento no pensaba en las consecuencias hasta que no comienzan ya directamente a atacarme la seguridad del Estado. Pero hasta el minuto que yo hacía esas canciones y no había una repercusión directa en mí, yo decía, bueno, algo en mí decía, esto está correcto, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que decir. Ya cuando la seguridad del Estado por primera vez llega a mí, es que yo me doy cuenta que algo estaba pasando, que nuestro discurso, algo estaba proyectando en el tejido social y sobre todo en el tejido del régimen y la dictadura. Porque fíjate que todo viene a raíz de que la canción Decadencia, exactamente la canción Decadencia, de alguna manera se filtra aquí en el exilio, se filtra aquí en los Estados Unidos, tiene un tipo y determinada repercusión esa canción. Y recordemos que ellos allá se mueven mucho con la opinión pública. Cuando ellos parecen que ven lo que está haciendo, sobre todo en la comunidad cubana, en el exilio, la canción Decadencia, es que por primera vez ellos van sobre mí. ¿Y qué pasó? Ya venía dando aviso que nuestro discurso no les gustaba, no le convenía y no lo querían. ¿Y cómo trata? ¿Qué pasó? ¿Qué te dice o qué hace la seguridad del Estado para tratar de controlar o censurarte? Ellos te voy a decir básicamente qué hacen. Ellos primero, yo tuve varias experiencias con la seguridad del Estado, incluso arrestos violentos frente al Capitolio, ahí una vez que me arrestaron violentamente, pero ellos lo primero que hacen es hacerte una citación. Y cuando tú llegas a la citación, empiezan a tratar de ponerte cómodo, a decirte, oye, ¿cómo está? Que se lleva a leerte tu hoja de vida. Sabemos que tú eres hijo de Fran, que estudiaste psicología, que tú eres una buena persona, que tú eres un buen muchacho, que tú eres inteligente. Pero estás haciendo algo que no está correcto. Es lo que ellos te dicen, básicamente. Y ahí empiezan a decirme, ahí empiezan a cuestionarme, a hacerme preguntas de que por qué va esa canción, de quién me está influyendo. Porque todos ellos comienzan a relacionarlos con que si había alguien aquí en los Estados Unidos que estaba tratando de influir o de pagarme o darme algún tipo de estímulo material para que yo hiciera ese tipo de canciones. Yo desde el día uno le dejé claro que esas canciones partían de aquí y de aquí. Que el contenido de ese discurso era lo que yo había vivido, la realidad que yo había vivido. Y entonces aquella increíble discusiones con ellos sobre por qué tú atacas a la revolución, qué te ha hecho la revolución, y yo explicándoles qué me había hecho, no solamente a mí, qué le había hecho a mis padres, qué le había hecho a mis amigos, qué era lo que yo había visto de la revolución desde que era muy niño. Y entonces, ya, yo me imagino que ellos desde el inicio sabían de que yo era un punto incómodo, como decimos nosotros en Cuba. Nosotros éramos un punto incómodo porque yo desde el día uno, te lo digo con toda honestidad, si bien te sientes un poco intimidado cuando ellos te citan, cuando vas a una entrevista con la seguridad del Estado, yo dejé mi posición clarísima desde el día uno e incluso a ellos se la dejé muy clara. ¿Cómo es la vida para el cubano hoy en la isla? Toda tu familia sigue en Cuba. Mi familia entera sigue en Cuba, pero además mis amigos, toda mi historia de vida fue en Cuba. Mis amigos más cercanos, los que crecieron conmigo, mi familia toda, vive en Cuba. Y decía que la vida en Cuba es una vida muy dura. Es una vida muy dura porque estamos hablando de vivir en un lugar que no puedes hacer plan de vida, no tienes proyecto de vida, trabajas, estudias, lo que sea. Yo tuve la oportunidad de estudiar, pero en Cuba no hay un futuro posible. Estudies o trabajas. En Cuba se vive con una inmediatez increíble. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Y vamos a ver mañana.
¿qué sucede? Trabajas, estudias, te sacrificas, pero no puedes el fin de semana, fin de mes, después que trabajas y estudias, decir, voy a dar un paseo con mi familia toda, con mis amigos, voy a reunirme y voy a hacer un viaje, voy a ir a comer acá, voy a dar a mis hijos a este lugar. No, el cubano de la Cuba profunda, el cubano a pie, eso no lo puede hacer, a no ser que pertenezca al entorno del régimen, que tengas algún tipo de privilegio o que tengas algún tipo de trabajo que de una manera muy misteriosa sea muy bien pagado. Pero el cubano normal, el cubano como yo, no tenía la posibilidad de hacer planes, no tenía incluso la oportunidad de decir, como ahorita decía, voy a trabajar durante toda la semana y el fin de semana voy a darme este tipo de lujo, o voy a hacerme esto, o voy a hacer esto con mi familia, con mis hijos, porque eso también forma parte de la vida. En Cuba eso no sucede. En Cuba eso no sucede. Es una vida muy recondenada, es una vida muy inmediata, es una vida donde, te repito, no puedes hacer planes, no tienes un propósito, no tienes un objetivo que de tratar de sobrevivir día a día. Es increíble que todavía en pleno 2021 el cubano, yo estaba hablando hace poco con unos amigos de Cuba, y yo les preguntaba, casi de forma de broma, porque yo sé, salí hace muy poco, yo sé cómo se vive en Cuba. Yo les decía, oye, este fin de semana, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van? Y me decían, ¿que para dónde vamos a ir, compadre? Me decían, ¿para dónde vamos a ir? Si tú sabes que aquí no se puede hacer nada, si aquí no hay un peso para hacer nada, ¿a dónde vamos a ir nosotros aquí? O sea, es de lunes a lunes, en tu casa, o sobre todas las cosas que pasa, que es una cosa, un fenómeno que viene pasando hace muchísimo tiempo en Cuba y que no se le da mucha visibilidad, es que la gente en Cuba se refugia mucho en el alcohol. La gente se reúne a tomar alcohol porque el alcohol te enajena, el alcohol te desconecta de la realidad, te hace olvidarte de los problemas. Es un sucedáneo que momentáneamente te da ese tipo de salida, pero después cuando pasa te tienes que volver a enfrentar a la realidad. Pero esa es la Cuba detenida. Esa es la Cuba donde no pasa nada, donde, te repito, no puedes hacerle un proyecto de vida, no tienes propósito, desafortunadamente, porque el sistema que impera en Cuba es un sistema absolutamente del despropósito, No hay un plan para el cubano, para la vida del futuro del cubano. No hay un plan, ellos no tienen ese plan, no tienen cómo ofrecerle una mejor vida, una mejor existencia que no sea esa recondenación a los cubanos. Y esa es la realidad del cubano todos los días, el aburrimiento, la desidia, la apatía, ahorita me voy a caer el alcohol, esa es la realidad. Y le estoy hablando así porque esa Cuba yo la conozco muy bien porque yo vengo ahí. Es muy triste lo que tiene que vivir el cubano. Es muy triste, muy triste. Y Raudel, esta triste realidad del cubano es peor para el cubano de raza negra en la isla. Sí, definitivamente. Ahorita te decía que yo vengo de una dualidad, de una doble realidad, de esa ambivalencia tan rara que pasa en Cuba. Ser pobre, que en Cuba ser pobre es una condición natural porque casi todo el mundo lo es. Pero yo vengo de esa dualidad de ser pobre y de ser negro. Porque en Cuba es un tema del que no se habla, que no está a debate público, muy intencionadamente, pero donde hay un racismo brutal. Donde todavía los negros, cuando digo negros, hablo de negros y negras, son más pobres que la media todavía. Son más pobres que la media general de la pobreza todavía. Los negros en Cuba no te vas a encontrar muchos gerentes. Te estoy hablando de puestos que son puestos con una determinada influencia económica, más o menos en Cuba. En Cuba no te vas a encontrar muchos gerentes de hoteles negros. En Cuba no te vas a encontrar en trabajos que sean bien remunerados, que pertenezcan al gobierno. No te vas a encontrar mucha gente negra trabajando ahí. No te vas a encontrar mucha gente negra tomando decisiones. La gente negra siguen y continúan en Cuba desplazados. Y eso que en los últimos años ellos trataron de lavar la imagen del régimen. Y entonces, ¿cuáles fueron los cargos que le dieron a algunas personas de la raza negra? Militante del partido, el jefe del Partido Comunista, ¿cómo se le dicen a ellos? El secretario del partido en Santiago de Cuba, la secretaria del partido de no sé qué,
que son mujeres y negras, 2 o 3 secretarias por partido que han puesto. Pero es un problema de lavado de imagen del régimen. La raza negra en Cuba es más pobre que la media en general de los pobres en Cuba. Porque el racismo fue una cosa que nunca se radicó. Y otra de las cosas que el castrismo dijo que iba a convertir. Pero cuando llegó al poder, como tantas cosas que prometió y no cumplió, el racismo también fue un tema. Fue un tema increíble. Y ya voy a establecer un paralelo. Black Lives Matter, que es una organización que radica acá en los Estados Unidos, que se dio golpes de pecho y se vanaglorió de defender y hablar por el régimen, por el gobierno, no así por los cubanos y menos por los cubanos negros. No sabe absolutamente la situación de los negros en Cuba. No sabe absolutamente nada de la situación de los negros en Cuba. Los negros en Cuba no saben quiénes son Black Lives Matter. Pero los negros en Cuba no saben quiénes son Black Lives Matter porque Black Lives Matter jamás se ha pronunciado a favor de los negros en Cuba, no de los negros en Cuba, sino de los negros, de las comunidades negras en toda Latinoamérica. Ellos hicieron un comunicado hablando, defendiendo la posición del régimen ante lo que pasó el 11, posicionándose con el régimen y olvidándose aparentemente de su génesis y de creación, del proyecto de creación de Black Lives Matter, que era tratar de visibilizar la situación de los negros. Pero ellos están absolutamente desconectados de la realidad de los negros, que es muy dura en Cuba, durísima. ¿Qué le dirías a los dirigentes de esta organización? No, lo primero que tienen es una dicotomía muy complicada, porque recordemos que los líderes fundadores de este movimiento, que a lo mejor están un poco separados de la plataforma programática del movimiento en sí, pero los líderes que crearon este movimiento son unos marxistas confesos. No hay nada que hablar con ellos. Son unos marxistas confesos que se han puesto al lado de gente que por muchísimos años aplastó con la bota en el cuello a los negros igual que ellos. Son esas dicotomías de la historia y de la política. Pero no hay nada que decirles. Estamos en posiciones completamente antagónicas. Yo ni soy de izquierda, ni mucho menos soy socialista, ni mucho menos comunista. Entonces, no hay manera que ningún mensaje que yo le pueda mandar a Black Lives Matter pueda calar. Yo solamente le pediría o pudiera sugerirle que traten de conectarse con el cubano negro, si es que le interesa para su filosofía del movimiento, que se traten de conectar con la realidad de los cubanos negros. Hay represión con la juventud. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Patria y vida. Vamos a conectar, José, con una actriz, modelo y también presentadora. Ella vive en Cuba. Ella es parte también de la comunidad LGBTQ plus en la isla. Kyriam Gutiérrez Pérez. Kyriam, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Queremos, obviamente, ser muy respetuosos. ¿Cómo te gustaría cómo nos referimos a tu persona, hacia Kyriam? Yo soy una mujer trans. Y Kyriam, ¿cómo es la vida de una mujer trans actualmente en Cuba? Bueno, la vida de una mujer trans ahora mismo en Cuba, en estos momentos que estamos viviendo todos los seres humanos, es más complicada. Es más complicada. Las mujeres trans en Cuba, por la historia, por lo que nos ha tocado vivir, por la discriminación, por la transfobia que ha existido y que aún existe, nos toca mucho más fuerte. Las mujeres trans en Cuba, casi el 90% de las mujeres trans en Cuba son mujeres que practican el sexo transaccional, o sea, son mujeres trabajadoras del sexo. Y
en estos momentos de pandemia, de toques de queda, de falta de todo, obvio que no se las están viendo bien y me encantaría compartir con ustedes experiencias Por sobre favor. esto, si se puede. Sí, por eso Eh, te hemos invitado, por favor. eh, hace, hace más de 6 meses se ha producido en Cuba una inmigración en masa de mujeres trans, producto de esta misma situación que estamos viviendo. Mujeres trans que están llegando a Rusia eh, como, como, vía, como vía para continuar hacia otros países de Europa, cruzar fronteras. Es bien fuerte, bien difícil y muy triste, sobre todo porque se exponen a muchos peligros. Kirian, siento, y quizás esté equivocado, pero siento en tu voz a veces un poco de temor, a veces. ¿A qué le temes en Cuba? Yo le temo a no tener tiempo. Yo le temo a que no me alcance el tiempo para seguir luchando, para seguir viviendo, para llegar a ese momento en que pueda ser una persona libre, con derechos. A eso es lo que le temo. Pero, ¿por qué? ¿Qué te ha llevado a tener que vivir una vida con temor? Mira, te cuento algo. El miedo en mí es algo que aún llevo, que lo llevo en mi piel, lo llevo en mi cuerpo, lo llevo en mis cicatrices, lo llevo en mi vida. Porque desde niña, eh, la discriminación, la humillación, la violencia, el acoso, eh, las limitaciones, la falta de derechos, la represión, me ha hecho tener miedo. Aunque las cosas han cambiado mucho aquí en Cuba, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, desde mi vida, te cuento, yo no hay día que no vea a un policía en la calle caminar o pasar una patrulla que no sienta miedo. Yo sé que para otras personas en ver la autoridad, ver la policía, significa sentirse que está protegida, sentirse que lo que te pueda pasar, lo que te pueda suceder, ahí están ellos para salvarte, para ayudarte, para socorrerte. Pero en mí es al contrario, yo siento miedo. Y también he sentido miedo incluso llegar a lugares donde se brindan servicios y ser discriminada. He sentido miedo de caminar a veces con mis parejas en la calle y ser abuchada, ser violentada. Kiriam, ese miedo que describes cuando ves un policía, por ejemplo, obviamente, dado la represión que existe actualmente en Cuba, creo que todo cubano siente ese temor, ¿no? Lo sientes doble por lo que estás describiendo por tu orientación sexual, por ser una mujer trans. Por mi identidad sexual. Kirian, en Cuba se ha visto que durante años el gobierno proyecta una imagen de tolerancia hacia la comunidad LGBTQ+, ¿no? Mariela Castro tiene estas manifestaciones para celebrar, tú sabes, la comunidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay una diferencia entre la
percepción y la realidad en Cuba? Puesto que hay una diferencia muy grande. Sobre todo cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo y aquellas cosas que se dijeron hace 10, 12, 15 años, aún no las ves cumplidas. Cuando se habla de, por ejemplo, de igualdad, de equidad y todavía no ves los resultados. Cuando se habla de, por ejemplo, de que las personas trans tengan derechos, que las personas LGBTI tengan derechos y esa información se da, pero se queda en las pantallas, se quedan en las palabras. No están, los hechos no están. Hay una diferencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se está viviendo en este momento. Por ejemplo, ahora mismo se está por aprobar el Código de las Familias, donde se trasladó a este Código de las Familias leyes, por ejemplo, como el matrimonio igualitario, la reproducción asistida en personas del mismo sexo, en mujeres lesbianas sobre todo, otras leyes que son derechos que está pidiendo la comunidad LGBTI. Y muy pocas instituciones se han proyectado a favor de una campaña para estas leyes. Ha sido el activismo independiente, los activistas independientes en Cuba, quienes hemos hecho campañas, no el gobierno, no las instituciones. Kiriam, el 11 de julio, obviamente estamos hablando y hemos comenzado este podcast para educar un poco y de escuchar las voces que en carne propia han vivido represión, que han sido discriminadas, así como tú nos estás explicando. El 11 de julio, ¿qué significó para ti? ¿Cómo ves donde estamos hoy y lo que sucedió el 11 de julio? ¿Qué significó el 11 de julio para ti en particular? El 11 de julio, el 11 de julio fue un día de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchas reflexiones, de muchas ideas dormidas. El 11 de julio fue un día de muchos gritos, gritos de libertad, gritos de vida, significó mucho. El 11 de julio para la comunidad LGBTI y para personas que incluso salieron a las manifestaciones ese 11 de julio, personas LGBTI, también significó mucho. Porque en otras marchas, en otros foros, en otros momentos, de la comunidad LGBTI fueron diferentes. Este 11 de julio, esos gritos de la comunidad LGBTI estaban pidiendo también su libertad, estaban pidiendo sus derechos, estaban pidiendo ser escuchados. Significó también libertad. Kiriam, cuando tú sueñas de un futuro de Cuba, ¿cuál es la Cuba que tú sueñas? Yo sueño una Cuba donde quepamos todos los cubanos. Yo sueño una Cuba donde se respete al ser humano. Yo sueño una Cuba donde se respete la libertad de los otros, a los que piensan diferente, donde se respete la diferencia. Yo sueño una Cuba donde no haya represión, donde no haya sesgo, donde no haya discriminación, donde las personas aprendan a oír,
los reclamos, las exigencias, donde haya equidad y donde todas las personas tengamos los mismos derechos. Kiriam, recientemente subiste a tu cuenta de Instagram una foto en blanco y negro con cadenas. Descríbenos esa foto. ¿Qué significa esa foto para ti? Esas son las cadenas de las ideas. Esas son las cadenas de las voces. Esas son las cadenas que llevan muchas personas aquí en Cuba, que no pueden expresarse, que no pueden sentir, que no pueden crear, que no pueden vivir. Tan poderoso. Kiriam, hablabas de que tantas personas, especialmente en estos últimos meses, años, han decidido salir de Cuba vía Rusia. Y uno, Kiriam, si empieza a meditar la necesidad del cubano de salir para poder progresar. Es una realidad que lleva 63 años vigente. Cuando un cubano puede sentirse que su única opción es salir de su país, ¿cómo puede uno vivir así? Es que eso es muy duro, eso es muy triste, eso es muy difícil. Hay personas que nunca se lo perdonan. Hay personas que lo hacen porque, como tú dices, es la única salida que tienen. Pero hay muchas causas. Hay personas que salen porque, por ejemplo, son perseguidas en Cuba por su manera de pensar. Otras personas salen de Cuba por progresar económicamente o por reencontrarse con familias que no pueden ver, familias que no pueden venir a Cuba, que están prohibidas la entrada a Cuba y quieren reunirse. Son muchas causas, pero es muy difícil, muy difícil. La separación, la lejanía, el saber que tu patria está ahí y que no puedes vivir ahí porque sencillamente no puedes vivir, no te sientes bien, no estás de acuerdo con el sistema, no estás de acuerdo con lo que pasa, no estás de acuerdo cómo se gobierna y no estás de acuerdo. Y entonces muy difícil, muy difícil. Yo intenté salir de Cuba, intenté emigrar en el año 2019, tuve una experiencia muy mala, muy triste. Yo intenté llegar a Europa, a España en específico, y caí en una red de tráfico donde fui estafada, estuve en prisión en Rusia por 51 días en un centro para detención de inmigrantes porque me dejaron a expensas de la policía y en una frontera y estuve 51 días presa, fui deportada a Cuba, te podrás imaginar. Yo lo conozco bien de cerca y como yo, muchos cubanos han caído en esas trampas. Por eso te digo que es difícil. Gracias a Dios estoy viva. Han habido muchos que no lo han logrado, no solo en Rusia, sino en las vías también que de Centroamérica, en México. Y entonces te preguntas tú, ¿hasta qué punto las personas tienen las ganas de irse de Cuba, que se arriesgan a tanto? Se arriesgan hasta perder sus vidas en el mar, en la selva, en una frontera, en manos de personas que tú no conoces, por vivir. Kiriam, la gente quizás que no son de allí, que no han vivido en Cuba siendo cubanos, quizás no entiendan por qué. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es la causa detrás de que las personas estén dispuestas a hacer lo que sea para salir de su país? ¿Por qué?
porque no pueden vivir en Cuba. Hay personas que no se adaptan, hay personas que no aguantan, hay personas que tienen que irse, Hay personas que prefieren morir en el intento a morir aquí en Cuba. Estaba hablando con una persona ayer y esa persona me dijo que el desespero es tan grande para el cubano que muchos prefieren, y la cárcel en sí es tan horrible, y las cosas que pasan dentro de las cárceles cubanas en particular son tan horribles que algunas personas prefieren morir antes de ser encarcelados por los abusos que suceden dentro de las cárceles. Mencionaste que tuviste estos 50 y pico de días en una cárcel rusa. ¿Te ha tocado estar en una cárcel cubana? No me ha tocado estar en una cárcel cubana, pero sí he estado detenida muchísimas veces. Yo soy una mujer trans que comencé mi transición con 14 años. Imagina, en el año 91, 92, muy fuerte esos años todavía. Si conoces algo de la historia de la comunidad LGBTI después del año 59, sabes que ha sufrido muchísimo. La Revolución Cubana tiene una deuda histórica con la comunidad LGBTI en Cuba. Dígase UMAP, dígase Quinquenio Gris, dígase el éxodo del Mariel, dígase la cárcel, los encarcelamientos por identidad de género, porque hubo momentos, muchos momentos en Cuba en que una mujer trans era encarcelada por llevar ropas de mujer, por tener accesorios de mujer, por estar maquillada. Te pasaban una hoja de papel por la cara y ese maquillaje que se quedaba en la hoja era la prueba en el tribunal de que tú estabas cometiendo un delito. Se llamaba ostentación al homosexualismo. Entonces, muy difícil, bien difícil. Yo estuve detenida muchas veces por llevar ropas de mujer. Y porque para el gobierno de Cuba, para la policía en Cuba, una mujer trans en la calle vestida con ropas de mujer es que era una prostituta, y no es así. Nunca entendieron que era nuestra identidad, que era lo que sentíamos dentro, era nuestra manera de expresar nuestra sexualidad. Y entonces te detenían, te enjuiciaban y te encarcelaban. Yo, gracias a Dios, nunca tuve esa suerte. Multas sí tuve muchas, pero sufrí mucho cuando nos detenían. Nos detuvieron muchas veces a muchas mujeres trans y fuimos violentadas. Nos cortaban el pelo, nos tiraban baldes de agua, cubos de agua en el lobby, y después que limpiábamos las estaciones de policías nos soltaban. O a muchas nos dejaban 1, 2 días, y a que salieran las barbas, a que se deteriorara la imagen de una, entonces lo soltaban. O muchas veces pedían que nuestros familiares nos trajeran ropa de hombres y nos soltaban solamente cuando nos vestíamos de hombres. Nos violentaban. Eso es violencia, eso es discriminación. Pero tengo muchas amigas trans que sí fueron encarceladas, enjuiciadas y encarceladas, y no la pasaron bien. Porque una mujer trans es una mujer trans. No puede estar imagínate una mujer trans en una cárcel de hombres. No, las cosas que puede ser sujeta, ¿no? No hay que decirlo. Creo que cualquiera con 2 dedos de frente puede imaginarse las cosas que suceden en esas circunstancias que estás describiendo. Y hay que reconocer, mientras que estabas hablando, José me dice que hay que destacar que esta es la misma dictadura, ¿no? La que está ahí en poder en estos momentos, que abusó de esa manera que estabas describiendo. Kiriam, el gran poeta cubano Reinaldo Arenas escribió: solo hay un lugar para vivir,
el imposible. ¿Tú sientes que estás viviendo lo imposible? Yo no. Cuba está viviendo lo imposible. Es así. Te digo gracias por tu tiempo, te admiro, no te conozco, pero siento que y me identifico con tantas cosas que estás explicando de la lucha en sí. Como hombre gay, yo te digo, como hombre gay que vive en los Estados Unidos, que aquí sí me puedo expresar, que y hasta aquí a cierto punto, en diferentes circunstancias de la vida, también siento el odio y discriminación. No me puedo imaginar, es inimaginable todo lo que está viviendo una persona, lo que estás viviendo tú, lo que están viviendo tus amigas y tus amigos que son parte de la comunidad también, de los atropellos, de los abusos, de la humillación, de lo que has tenido que hacer para aceptarte, de ser simplemente quien tú eres en tu piel y ser aceptado, porque la gente de la comunidad LGBTQ+, o I, como quieras describirnos, ¿no? Queremos ser aceptados y ser amados. Y no me puedo imaginar todo lo que has sufrido. Sin embargo, te sigues maquillando y sigues sonriéndole a la vida y dándole frente y dándole pecho a lo que la vida te traiga, a lo que te dispare esta dictadura. Porque lo hago por mí. Esta lucha que estoy llevando es por mí. Esta lucha que estoy llevando es por las personas que ya no están, por todas las personas que ya no están, por lo que estamos ahora y por las nuevas generaciones que vendrán, porque tengan una Cuba con derechos, porque tengan derecho a la libertad, porque tengan libertad, porque no hay que tener derecho a la libertad, simplemente hay que tener libertad y hay que tener derechos. Por eso es esta lucha. Kyrian, muchas gracias por tu tiempo. Kyrian, No, gracias a ustedes. nuestra admiración, nuestra solidaridad, nuestro más enfático apoyo porque todo cubano pueda vivir en libertad y que su dignidad sea respetada y admirada por el gobierno y por toda la sociedad. Adelante, nuestra admiración y nuestro abrazo solidario. Y desde aquí de Cuba un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso. Gracias, Kyrian. Libertad, gracias. Libertad. Libertad y patria y vida también. Patria y vida. Patria y vida también. No Kyrian. más muertes, patria y vida. Patria y vida. On the final episode of our special series, SOS Cuba, we discuss how to forgive and forget, a lo cubano. Can we truly come together for the sake of a free Cuba and a more inclusive future for the younger generations? Can we really put aside so much pain and injustice inflicted by the regime to finally unite as one? We discuss what it will take to heal and move forward for the sake of una Cuba libre. SOS Cuba is produced by Enrique Santos, Luisa Varona, Julio Ramirez, Harold Valenzuela, DJ Extreme, Wilber Mateo, Rosalia Castro, and Telemundo in partnership with iHeartRadio's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.